Bien, comenzamos el proceso de análisis de los datos. La pregunta es, ¿qué implica analizar datos cualitativos? Implica estructurar y codificar datos no estructurados que han sido recolectados mediante herramientas cualitativas, tales como entrevistas o en el caso que hemos acordado, son opiniones que han obtenido de Internet por el momento, ¿no? Porque lo que necesitamos es opiniones sobre determinados temas. Cada uno ya tiene su tema, incluso hay uno que me hizo una consulta el otro día, está introduciendo, quiere explorar la opinión de expertos sobre la utilización del chat GPT en aula para el diseño, para el aprendizaje de programación, creo que, ¿no? Pero la introducción del chat GPT es muy interesante. Ahora, el proceso de análisis de los datos no es lineal, es interactivo. Se va y se viene y en ocasiones es necesario regresar al campo por más datos, más entrevistas, más documentos, etc. Ahora, ¿cuál es el programa de análisis de datos cualitativos más difundido? Se han desarrollado diversos que sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. Uno de los más difundidos es este Atlas TI. Todos esos periodistas que preparan reportes, con toda seguridad utilizan Atlas TI. Este es uno de los más difundidos y ha sido desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Moore. ¿Cómo trabaja el Atlas TI? El Atlas TI asiste a quien realiza un análisis cualitativo, facilita la organización, manejo e interpretación de grandes cantidades de datos, que pueden ser texto, imágenes, mapas, audio y videos. El Atlas TI de ninguna manera sustituye el análisis creativo y profundo del investigador, simplemente facilita su tarea. Muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, de una manera general, el esquema de proceso de análisis con Atlas TI es el siguiente, ¿no? Hay un nivel contextual donde tenemos que crear una unidad hermenéutica, tenemos que asignar el documento primario, que son las entrevistas, y luego tenemos que descubrir segmentos significativos. Hasta aquí vamos a llegar esta noche. Luego, la próxima clase vamos a crear códigos y anotaciones y luego la última clase ya vamos a visualizar los resultados, vamos a construir redes, relacionar conceptos en redes y generar una hipótesis. Entonces, hoy vamos a llegar hasta el descubrimiento de segmentos significativos. La investigación, tal como dice acá, la investigación cualitativa es interpretativa, tenemos que interpretar. El investigador hace su propia descripción y valoración de los datos. Usa el razonamiento inductivo. Preparación previa de los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si los datos se recolectan en entrevistas, se tienen que transcribir al formato Word o formato enriquecido RTF. El documento constituye el documento primario del análisis. Entonces tiene que estar en formato Word o en formato RTF. Formato Word, el RTF se deriva del Word. Tienen que hacer un copy y quitarle la extensión nada más. Luego vamos a ver eso. Entonces, es este. A este le vamos a llamar documento primario. Está en Word, en formato Word o RTF, uno de los dos, porque a veces el software comprende ambos formatos y a veces solamente comprende el RTF. Entonces tenemos que tener los dos formatos por si acaso en un archivo. Entonces, el documento primario se tiene que guardar en una carpeta contenedora previamente creada. Entonces, la recomendación es de que cada uno tiene que crear una carpeta contenedora al cual le van a poner, por ejemplo, proyecto Jaime, proyecto Marcot, proyecto Claudio, etcétera, etcétera, ¿no? Su nombre. Y esta carpeta tiene que estar en un lugar de fácil acceso, por ejemplo, pueden ponerla en el escritorio. En esta carpeta tienen que introducir, tienen que guardar, en primer lugar, este documento primario.
Después vamos a ver qué más tienen que hacerlo. Pero es necesario porque los documentos, los archivos que se vayan a generar con el Atlas TI no pueden estar en cualquier lado. Tienen que estar en la carpeta contenedora para poder hacer el procesamiento respectivo. Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer. Crear la carpeta contenedora, la cual le ponen proyecto, su nombre, ahí ponen los documentos primarios y luego vamos a ver cuál es el proceso de preparación en el Atlas TI. En el Atlas TI se tiene que crear una unidad hermenéutica. Esta es el archivo donde se guarda el material del proyecto de análisis, o sea, los documentos primarios, citas, códigos, familias de código, anotaciones, etc. Esta es la unidad hermenéutica. Es como un archivo, ya sea un archivo Word o un archivo PowerPoint, etcétera. Incluso la segunda tarea no me van a enviar nada escrito, simplemente me van a enviar el archivo, porque en este archivo ya va a estar todo lo que ustedes vayan trabajando. Entonces vamos a trabajar nosotros con texto. Así, así va a estar el texto, el documento, el Word que va a contener todas las entrevistas, va a estar así, ya en el campo de trabajo en el área de trabajo del software. Bueno, luego viene descubrimiento de segmentos significativos, eso lo vamos a dejar. Mientras tanto, quiero que vayamos a la primera parte, que es creación de la unidad hermenéutica y la asignación del documento. Bien, entonces ahora ya estoy en el área de trabajo del Atlas TI. Lo primero que tengo que hacer es crear una unidad hermenéutica y la voy a crear. Entonces voy a proyecto, en proyecto simplemente voy a hacer guardar como. Es decir, al proyecto que yo tengo le voy a dar un nombre. Ya, y yo lo que le pediría, por favor, cuando estén dándole el nombre al proyecto, escriban su nombre. Por ejemplo, en mi caso yo voy a escribir Edison Coimbra. Eso me va a facilitar mucho a mí. Escriban su nombre porque como me van a enviar solamente la unidad hermenéutica, entonces yo voy a trabajar con eso. Edison Coimbra. Ya está. Ya está creada la unidad hermenéutica. Ahora, eh, aquí está, Edison Coimbra, dice, está creada la unidad hermenéutica. Ahora, ¿dónde voy a guardar esta unidad hermenéutica? ¿Guardar cómo? La voy a guardar, esta unidad hermenéutica la voy a guardar en el archivo, en la carpeta que ustedes previamente hayan creado. Por ejemplo, voy acá al escritorio, en el escritorio he dicho que va a estar con mi nombre, por ejemplo, Proyecto Edison 2023. Abro y ahí guardo esta unidad hermenéutica, guardar, simplemente eso, ¿no? Es decir, aquí ya en el Atlas TI, aquí va a decir Edison Coimbra, esta es mi unidad hermenéutica. Bueno, ese nombre le pusieron los creadores del programa, pudieron haberle puesto otro nombre, pero se les ocurrió eso. Ya tengo la unidad hermenéutica. Y le he puesto esa unidad hermenéutica en el archivo, en la carpeta donde tengo el documento primario. Ahora, en segundo lugar, tengo que asignar el documento primario. Entonces me voy a proyecto y digo agregar documento. En algunos software dice agregar, en otros dice asignar. Acá voy a agregar documento. Agrego documento. Y aquí está el documento. Entrevistas. Ustedes pueden grabarlo como entrevista, cualquier cosa le pueden poner, ¿no? U opiniones. Este es el formato enriquecido LTF. Sí, en el Profesor, Word se van a fijar que dice TXT. profesor, Sí, ¿no se está y- mirando, no se está viendo esto?
No, no, sí, disculpe que lo interrumpa, era para que pueda grabar la clase y queden todos estos pasos Está grabado, limpios. estoy grabando, estoy grabando. Mm, me sale que no, no Sí, sé si lo demás. Sí, sale que está Sí, está grabando. grabando, está grabando. está grabando. Ya, Ya, estoy gracias. grabando. Ya, entonces, ya he asignado el documento. Entrevistas, entrevistas. Entonces, ¿cómo sé que está ese? Ahora quiero ponerlo en el campo de trabajo. Aquí está, abro, le doy clic acá y ya lo tengo el documento acá. Y acá ya va a comenzar el análisis de los datos. Pero primero quisiera que por lo menos los que ya tengan el software lleguen